Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una oración, por favor. Nos ubicamos en el pasaje del Salmo 119. Nuestro Padre Celestial, agradecemos una vez más en esta mañana por la bendición que nos concedes de estar en este lugar de reunión, que nos has permitido acudir con bien y estamos, después de alabarte con estos cantos, queremos que nos ayudes para que nuestro corazón esté dispuesto para recibir y para guardar la palabra que nos gobierna y que nos dirige, que nos conduce, que nos ha conducido a la salvación en tu Hijo Jesucristo. Y queremos que esta palabra siga prosperando en nuestras vidas. Por ello te pedimos la ayuda y la influencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Entonces, estamos en el día de hoy vamos a continuar en este pasaje después de la semana anterior, donde señalamos en el último versículo, nos quedamos ahí en el versículo 96, a toda perfección he visto fin. Lo que dice el salmista respecto a su apreciación de las cosas creadas, de las cosas terrenales, las cuales manifiestan toda la perfección de Dios, pero en contraste con ello dice: ancho sobremanera es tu mandamiento, ¿no? Más profundo, es eterno. Vamos a ver que en forma resumida en esta sección del versículo 97 hasta el versículo 104, en esta octava, encontramos al salmista en realidad viviendo con la palabra de Dios. Y nos narra su experiencia de esa vivencia, de esa comunión continua que él manifiesta con la palabra de Dios. En medio de esta vida en comunión con la palabra, expresa en primer lugar, vamos a dividir la octava en tres partes. La primera parte que nos habla de el gran afecto que el salmista sentía por la palabra de Dios, ¿no? Por la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los testimonios de Dios, los juicios de Dios, los estatutos de Dios, las ordenanzas, todos los títulos que están continuamente en este Salmo 119. En segundo lugar, vamos a ver en forma implícita en este párrafo la estrategia o metodología para estudiar la palabra de Dios, la estrategia o metodología que seguía el salmista y al estudiar la palabra que tanto amaba. Y finalmente vamos a ver un tercer punto que nos describe los beneficios o los resultados obtenidos de la aplicación de esta estrategia de estudio de la palabra. Entonces, vamos a nuestro primer punto, el gran afecto que el salmista tiene por la palabra de Dios. Nos dice: cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Como ya mencioné en el versículo anterior, había concluido que observaba gran perfección en la creación, en toda la creación, pero toda esa perfección es temporal. Los árboles de cualquier fruto son hermosos. Es asombroso cómo de una semilla sale ese fruto que nosotros disfrutamos, pero finalmente ese árbol se va a secar. Todas las cosas que tenemos así son, las que están aquí en la tierra son perfectas, pero son perecederas. Todo va a terminar. Pero su asombro quedaba muy elevado cuando consideraba la perfección de los mandamientos. Se maravillaba, se asombraba, pero en realidad llegó a más, ¿no? Porque su contemplación de la palabra de Dios, su afinidad hacia la palabra de Dios, su relación con ella, le condujo a, como estamos escuchando, ¿no? Se acabó enamorándose de la palabra, ¿verdad? Cuánto amo tu ley, ¿no?
Aquí vemos a una persona enamorada de la verdad, enamorada de la palabra. Dice, ¿cuánto amo tu ley? Está usando un adverbio, ¿no? De cuánto, de cantidad, cuánto, ¿no? Bastante amo tu ley. La relación del salmista con los mandamientos, con la palabra de Dios, como podemos ver, no era una relación de esclavitud, sino que era una relación de amor. No era un sometimiento forzoso, sino una relación de amor. Amaba los mandamientos, le encantaba estar con ellos, le encantaba meditar en ellos. Se esforzaba por estar en comunión con la palabra. Para los creyentes verdaderos, nuestra relación con la palabra, nuestra relación con los mandamientos, no resulta como algunos piensan, ¿no? Que es una carga insoportable, ¿verdad? Lo cual no es así. Sin perder ahí el versículo, en la primera carta de Juan, el apóstol Juan nos dice que los mandamientos de Dios, ya lo conoce usted, ¿verdad? No son gravosos. Este es el amor de Dios, dice que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, 5:3 de primera de Juan, sus mandamientos no son gravosos, no son penosos, no cuesta llevarlos. Todo lo contrario de que las personas piensan, no, es que tú estás como muy legalista, tienes muchas prohibiciones, no puedes hacer muchas cosas, pero la realidad es que disfrutamos y gozamos la obediencia de los mandamientos. No son gravosos para nosotros, es un placer para nosotros la obediencia de la palabra. Lo disfrutamos. Debido al cambio interior obrado en la salvación, debido al cambio de la regeneración, los creyentes llegamos a reconocer la sabiduría y la bondad de Dios en su palabra y ahora deseamos y anhelamos guardarla. En un principio, cuando comenzaron a hablarnos de la Biblia, como que hizo cortocircuito, ¿no? Nos acercaron la palabra y así como que nos apartamos de ella, ¿verdad? No la queríamos. Pero después de que Dios obró la salvación, después de que Dios nos regeneró, entonces las cosas cambiaron, ¿no? Hemos ido caminando paso a paso de la mano de Dios y ahora podemos exclamar como el salmista, ¿no? Cuánto amo tu ley. Es mi brújula, es mi sentido de orientación. Siempre vengo a la palabra y siempre encuentro dirección, encuentro consejo. Todas las cosas que necesito están allí. Entonces, no nos limitamos específicamente como creyentes, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio de esta serie, en el versículo, en el capítulo 119, vimos una serie dos estudios iniciales de introducción, donde hablábamos de que la ley, aunque no sirve para salvarnos, es nuestro camino para la santificación, es nuestro camino de obediencia. Cristo la guardó perfectamente y es la manifestación práctica del amor. Entonces, no nos limitamos a reverenciar la ley, sino que la obedecemos por amor y la seguimos amando, aun cuando a veces esta palabra nos censura, esta palabra nos corrige, esta palabra nos disciplina. De todas maneras seguimos amando y deseando, estando cerca de esta palabra de Dios. Como dijo Salomón en Cantares 5:8 acerca de la iglesia, ¿no? Tomando esta interpretación donde presenta, ¿no? a la iglesia, dice, estoy enferma de amor, ¿no? Enferma de amor por su Salvador. Así también el salmista, ¿no? Encontramos eso, ¿no? El salmista estaba enfermo de amor por la santa ley de Dios. La amaba, dice, más que el oro. En el versículo 127 del Salmo 119 dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro, no más que oro afinado.
La manifestación, hermanos, la manifestación concreta de este amor por parte del salmista es que pasaba todo el día pensando en ella, meditando en ella. Seguramente no sabemos en forma exacta, ¿no?, cuál era el momento, la edad del salmista, pero si lo ubicamos como rey, tendría muchos asuntos que atender, ¿no? Pero es evidente que dedicaba gran parte de su tiempo a mirar la ley, ¿no? Si estaba obedeciendo lo que nos dice Deuteronomio, ¿se acuerdan ustedes, no? El rey tenía una copia de la ley y estaba mandado por Dios a escribir otra copia de ella, ¿no? Para que no se ensoberbeciera, para que no se envaneciera. Entonces, continuamente tenía que estar en relación con la palabra, ¿no? Entonces, él la pasaba meditando en ella, a pesar de, si lo ubicamos en el tiempo cuando estaba siendo perseguido por Saúl, o algunos lo ubican en un periodo muy, muy corto, ¿no? Cuando él era muy joven. Entonces, en las cuevas, en todas partes, vemos sus reacciones, ¿no? Aquí está tu enemigo, Dios lo ha entregado en tu mano. Que dijo, no, Dios me libre de ensuciar mis manos matando a este hombre, ¿va? Si Dios me va a poner en el reino. O sea, si nosotros relacionamos este asunto, ¿no?, su amor a la ley, su amor a Dios, su amor a la palabra, le impulsaba, ¿no?, le constreñía a una obediencia que para nosotros suena como increíble, ¿no? Aquí está tu enemigo, es la oportunidad, ni siquiera te manches tú, manda ahí a Joab, manda a alguno de ellos, de los hijos de Sarvia, y que terminen con él. No. Y se le presenta la segunda oportunidad y otra vez dice que no. O sea, ¿de dónde sacaba esa fortaleza espiritual, esa fortaleza moral? Nosotros estamos escuchando de dónde la tomaba, ¿verdad? Amo tu ley, no la voy a pisotear, no voy a manchar mis manos, voy a esperar. Pero David, no seas necio, le dirían sus compañeros, no seas necio, ya acaba y ya toma el reinado. No, si Dios me va a hacer rey, Él me va a colocar allí, ¿no? ¿Y qué sucedió, hermanos? Esperó y llegó a tomar el reinado, ¿verdad? A tomar el reino. Entonces, él sacaba su fortaleza de la meditación, de considerar la palabra y siempre, como estamos diciendo, a veces lo usamos en forma automática el vocablo. Esta es la palabra de Dios. Hermanos, una cosa es decirlo en una forma automática y otra es considerarlo y decir, es la palabra de Dios, Dios me está hablando ahora, ¿no? A veces los predicadores se enfurecemos, aunque usted no lo crea. Si vemos a alguien que tiene dentro de la Biblia algún librito, ¿no?, que está hojeando, ¿sí?, un cuento, ¿cómo es posible, no? Nos ha tocado estar en lugares donde hay personas que no están así ordenados como ustedes están, sino que de repente ya cuando estabas en la predicación ya habían volteado 3 o 4 sillas y prácticamente estaban haciendo un club, ahí un grupito, hasta que decía, a ver, si van a platicar, por favor, retírense, ¿verdad? Váyanse. ¿No quieren escuchar la palabra de Dios? Adelante, tomen camino. O sea, pero lamentablemente era un grupo de jovencitas, ¿no? Y no, ya enderezaron las sillas y se pusieron a escuchar, ¿verdad? Pero nos han pasado muchas historias así. Aunque estemos ocupados con muchos asuntos, aunque seamos reyes, aunque seamos personas prominentes, hemos de ocuparnos de la palabra de Dios, darle su prioridad, darle su reverencia, entender que esta es la palabra de Dios, lo que estamos escuchando, a través de la cual somos gobernados, guiados. No estamos siguiendo a los hombres, estamos siguiendo a Dios y su voluntad preceptiva. Hemos sido salvados por la obra de Cristo y somos llamados a obedecer y dar testimonio y
como vamos a ver, a alegrarnos y gozarnos en la obediencia de esta palabra. Entonces, la manifestación concreta era que él pasaba meditando esta palabra. Meditar implica que cuando leemos la palabra no estamos en una competencia, no estamos en una competencia a ver quién lee más veces al año la Escritura. No, es que tengo que leer, hoy voy a leer 80 capítulos y para mañana ya llevo 40, pero me voy a echar otros 40 para acabar más rápido, ¿no? O sea, no estamos en una competencia, es la palabra de Dios. ¿Sí? Implica que vamos a examinar la Escritura más allá de echarle un simple vistazo, más allá de solamente darle una mirada y ya nada más. ¿Qué implica? Que vamos a estudiarla, que vamos a considerarla, que vamos a meditarla, que vamos a escudriñarla. A veces pasamos por la Escritura y vemos una palabra que como que el significado no lo captamos bien, entonces pero el diccionario está muy lejos, está hasta allá afuera, está en el estudio. Entonces ya seguimos leyendo y nos vamos en blanco, no aclaramos la palabra, ¿verdad? Entonces, meditar implica que vamos a examinar la Escritura más allá de un simple vistazo. La palabra es instrucción, es enseñanza, es consejo, es luz y guía, es amonestación, es confrontación, es alimento, es consuelo para nosotros. Por lo tanto, debemos considerarla con detenimiento. La idea es que la palabra nos gobierne en todo asunto. Y la idea también es que no debemos tomar las decisiones importantes de nuestra vida sin considerar, sin meditar si lo que vamos a hacer agrada a Dios o no. Y aquí no se trata de decir si voy a trabajar mañana, si usted está comprometido, vaya a trabajar, eso no es cuestión de oración, ¿verdad? Algunos piensan que cada día podría ser cuestión de iré a trabajar o no, son tan flojos que a lo mejor lo piensan así, ¿no? A ver si toman la decisión de sí ir a trabajar. Entonces, no, hermanos. El asunto es considerar y meditar si lo que vamos a hacer, lo que vamos a decidir, es conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la vida se nos ha dado para vivirla y agradar a Dios y glorificar su nombre, y hemos de ser usados en ese propósito. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. No se trata de solo, hay que considerarlo así, no se trata de solo tomar en cuenta la palabra. Se trata de hacer lo que la palabra dice, ¿verdad? No es que sí la tomé en cuenta, sí leí, sí oré y después tomé una decisión loca de irme a vivir a África, ¿no? Porque es una buena oportunidad, es un buen empleo. A lo mejor por lo negro no vamos a pasar tanta discriminación, ¿verdad? Pero discriminación, no ves, sí, Entonces, pero eso es lo menos importante, ¿verdad? Entonces, se trata de no solo tomarla en cuenta, sino dejarnos gobernar por ella, ¿no? ¿Ha visto ustedes los videos, ahora tan de moda los videos, ¿no? Donde están para domar un caballo, ¿no? Un camaño, iba a decir, un caballo, y es más fácil domar una tortuga, ¿no? Está un caballo salvaje ahí, entonces se sube el que lo va a domesticar, ¿no? A domar. Y y se la pasa brincando ahí hasta que después de un buen rato de varios días, a nosotros nada más nos pasan ya como si fuera una serie de brincos y ya lo controló, ¿verdad? Pero va a pasar a veces varios días, ¿verdad? Entonces el caballo salvaje no se deja gobernar, ¿verdad? Y a veces nosotros como creyentes parecemos así, ¿no? La palabra nos dice, haz esto, condúcete así, y brincamos y no queremos hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué voy a estar callada la esposa, ¿no? ¿Y por qué me debo de sujetar? Había un pastor, no voy a decir el nombre, pero sí, le decía cada 5 segundos a su mujer,
sométete, mi vida, sométete, mi amor, o sea, sujétate. Entonces, o sea, casi estaba a punto yo veía que sus manos se iban a trasladar así, pero sus manos permanecían ahí, pero sus ojos parecían como si realmente la fuera a ahorcar, ¿verdad? Y ella sentía que era muy sujeta. Se trata de dejarnos gobernar. A veces no nos va a gustar lo que la palabra de Dios dice, especialmente si somos rebeldes a ella, ¿no? Nuestro Señor ejemplificó este amor a la palabra aún por encima de padre o madre. Nos dice ahí en Lucas 8, cuando fue interrumpido y le dijeron, estaba predicando, y lo interrumpieron y le dijeron, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Entonces en el 8:21 del Evangelio de Lucas dice él, entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la ejecutan. Aquí están, ellos son mi madre y mis hermanos, ¿no? Los que oyen y ejecutan, obedecen la palabra. ¿A qué le dio prioridad? A la palabra de Dios. La puso antes que su mamá y que su papá. ¿Sí? No voy a poder venir el domingo, hermano. Que frecuentemente suena el teléfono de algunos pastores para decir, no voy a poder, es que viene mi suegra. Entonces voy a tener que limpiar la casa. Entonces, o sea, normalmente no la limpia, pero cuando viene la suegra sí hay que... Práctica número 1 de hipocresía, ¿no? Entonces, quieres aparentar lo que no eres. Entonces, bueno, comienza por limpiar la casa y así, ¿no? Entonces, hermanos, Cristo acabó entregando su vida para dar cumplimiento a la palabra, estimándola y honrándola como siervo, no más que a su propia vida. Ninguna cosa es más importante, ni la visita de la suegra, ni la visita de algún familiar especial. Es más importante que la palabra de Dios. Si nosotros le damos esa reverencia, si nosotros le damos esa consistencia en nuestros pensamientos, es más sencillo decirle a la persona que nos visita o a la persona, ¿sabes qué? Voy a oír la palabra de Dios. Deberías venir, ¿no? Te invito, me acompañas para que escuches la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si de veras les habla Dios ahí, ¿y qué contestaríamos? ¿Sí? Que sí. Que Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Entonces ninguna otra cosa va a ser más importante, ni nuestra familia, ni la suegra, ni ninguna cosa, ¿sí? Sino la prioridad es la palabra de Dios. Amaba a Cristo la palabra, entregó su vida en obediencia de esta palabra, ¿no? Reverenciaba la palabra, amaba a su Padre Celestial. Vea usted en Juan 8:47. Durante su ministerio terrenal, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y en el versículo 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, Cristo está identificando directamente, ¿no? el asunto de que nuestra actitud hacia la palabra de Dios, nuestra actitud hacia la verdad de Dios, manifiesta lo que es nuestra actitud hacia Dios mismo. Es su palabra. También en Juan 14, véalo por favor en el versículo 15. Juan 14, en el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto dijo Cristo, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, Cristo identifica la obediencia a su palabra con el amor hacia él mismo. O sea, cuánto amamos la palabra significa cuánto amamos a Cristo.
cuánto reverenciamos la palabra de Dios, manifiesta cuánto amamos a Dios mismo, ¿no? Así que no tenemos ninguna duda cuando el salmista dice, cuánto amo tu ley, en realidad está diciendo, cuánto amo a Dios, ¿no? Cuánto amo a Cristo. Todo el día es mi meditación en Él. No tenemos duda en identificar este amor del salmista a la santa ley de Dios como un gran amor a Dios y a Cristo. Entonces, es un impacto muy fuerte, especialmente para las personas que consideran, como vimos en los estudios iniciales de este Salmo 119, las personas que consideran, no, el Salmo 119 es pura ley, como nosotros estamos bajo la gracia y quieren empujar la ley y despreciar la ley. Después de oír estos versículos, ¿es correcta esa actitud hacia la ley? ¿Es correcta la actitud antinomiana? En ninguna manera. ¿Sí? Aunque no somos salvos por medio de la obediencia de la ley, la ley representa, la ley nos da evidencia de Dios mismo, y nuestra actitud hacia esa santa palabra, ese santo mandamiento, es en realidad nuestra actitud verdadera hacia Dios. Entonces, aquellos que menosprecian la ley, ¿qué podemos concluir? Que pueden menospreciar la ley y al mismo tiempo decir, amo a Dios. No se puede menospreciar la ley de Dios y llamarlo, ¿no? Se levantan juntos o caen juntos. Es lo que estamos escuchando, ¿no? ¿Cuánto amo tu ley? ¿Sí? Entonces está identificada la obediencia a la palabra con el amor a Él, la reverencia que le tenemos a la ley, a su santa palabra, con la reverencia y el amor que le tenemos a Dios mismo, ¿no? No tenemos duda en identificar este amor del salmista a la santa ley de Dios como un gran amor a Dios y hacia Cristo, ¿no? Ahora, en segundo lugar, el salmista nos manifiesta en este pasaje, en esta octava, una estrategia implícita para estudiar la palabra. Esta estrategia consiste de 4 pasos fundamentales, ¿no? De este párrafo podemos distinguir 4 reglas sencillas usadas por el salmista en su relación con la palabra. Primero es obvio, ¿no? El primer paso, la primera regla, el salmista tenía la costumbre de leer y meditar en la palabra, ¿verdad? Ahí está en el versículo 97, todo el día es ella mi meditación. En el versículo 98, tus mandamientos, ¿no? Me has hecho más sabio, dice, con tus mandamientos, porque ellos siempre están conmigo, porque me son eternos, dice la versión antigua. Y en el versículo 99 dice, entendido, ¿sí? Soy más sabio ahora aunque mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, no se trata solamente de leer. A veces, cuando estamos enseñando a leer a nuestros hijos, sí, siempre recordamos esas épocas de nuestros hijos que les enseñábamos a leer. Y aquí está, dice, el caballo de Napoleón era blanco, ¿no? Ya leyó la oración. ¿De qué color era el caballo de Napoleón? Y se queda así, mirando para el techo. ¿Qué te está diciendo? Leyó la oración, pero no comprendió absolutamente nada de la oración, ¿verdad? Le haces una pregunta referente a la información que la oración le está dando y no lo puede responder, aunque la persona que tiene la lectura comprensiva es algo que debemos siempre buscar y lograr con nuestros hijos cuando están aprendiendo a leer, la lectura comprensiva, porque si van a leer así nada más, está prohibido pasar por aquí, vénganse, sí está abierto, ya dice que está prohibido pasar, ¿no? Y no puede leer, no tiene lectura comprensiva, ¿verdad? Entonces, el primer paso es la lectura y la meditación de la palabra. Como ya hemos señalado, el salmista realizaba una lectura procurando la comprensión del párrafo. Tanto el versículo 97 como el 99
indican que además de la lectura comprensiva, el salmista practicaba, ¿sí?, la meditación del pasaje. Se llevaba el pasaje en su mente y lo estaba, pudiéramos decir así como hacen las vacas con su alimento, ¿no? Lo estaba rumiando en su mente, considerando en su mente, ¿no? Hacia dónde va este pasaje, cómo se relaciona. Cuando estamos leyendo la escritura, hay una regla que se llama que un pasaje interpreta a otro pasaje de la escritura. Esto implica que como Dios dio su palabra y proviene de su mente sabia, nunca va a haber un versículo que se contradiga o se contraponga con otro. Simplemente es que a veces lo leemos y nos sorprende, pero después en otro pasaje encontramos el complemento, la interpretación, el sentido que debemos darle a ese pasaje, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Así dice Primera de Corintios 2. Entonces, el salmista daba su lectura comprensiva, practicaba la meditación, considerando su enseñanza, su aplicación, no como el jabonoso que siempre citamos, ¿verdad? Que este hombre siempre le aplicaba la palabra a los demás, pero no se la aplicaba a él mismo, ¿verdad? Y cuando fue citado solamente él para recibir la enseñanza, entonces resulta que dijo, híjole, estuvo muy buena la enseñanza, pero no vinieron a estos cuates, ¿no? De todas maneras, no le entraba ni el agua, ¿verdad? Entonces, no le entraba nada. Entonces, pero el salmista es lo contrario, él está considerando y está aplicando la enseñanza y meditándola, cómo acomodar su vida, ¿no? En Proverbios 2, en el versículo 1, nos dice que debemos memorizar, que debemos guardar, si no es memorizarla, guardarla en nuestra mente, ¿no? Aprenderlo, de tal manera que podemos cumplir lo que el versículo 98 nos dice, porque estos mandamientos siempre están conmigo. O sea, si nosotros memorizamos la palabra y la guardamos en el corazón, la guardamos en nuestra mente, entonces siempre va a estar con nosotros, a menos que nuestra mente sea suprimida, ¿verdad? Pero si nosotros estamos conscientes, la palabra siempre va a estar allí guardada. La lección, el aprendizaje, lo que Dios nos ha dado, lo tendremos guardado. ¿Para qué? Finalmente Él nos va a gobernar. ¿Y cómo nos va a gobernar si no la conocemos? ¿Verdad? No conocemos la voluntad de Dios, no nos puede gobernar. A través de este procedimiento de lectura y meditación es que, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, en el versículo 2, nosotros vamos renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra mente, formateándola nuestra mente con las enseñanzas, con los valores, con los principios bíblicos. Y de esta manera, estos principios, estos valores, estas enseñanzas nos guiarán en nuestro diario vivir. ¿Sí? Debe existir dice Romanos 12 en el versículo 2, que se efectúa una renovación de nuestro entendimiento. A veces es duro reconocerlo, pero antes de venir a Cristo nuestra mente estaba llena de basura y los valores que teníamos eran ningunos, sino nuestra voluntad, nuestro egoísmo, y eso es lo que hacíamos. Pero cuando venimos a Cristo dice, no os conforméis a este siglo, sino reformaos, transformaos, no una metamorfosis, es la idea, por la renovación de vuestro entendimiento. En la medida que nosotros leemos, nos apropiamos de la palabra, meditamos en ella, nos apropiamos de ella, esta viene a formar parte de nuestros valores y principios que van a guiarnos para tomar decisiones, para caminar en este mundo, ¿no? Ellos nos guiarán en nuestro diario vivir. Entonces este es el primer paso, aunque está muy larga la explicación,
es la lectura y la meditación de la palabra. Ese es el primer paso. El segundo paso, vean ustedes en el versículo 100, el segundo paso es obedeciendo, o sea, hay que leer la palabra, obedeciendo y para obedecer. Las dos cosas están aquí. Dice en el versículo 100, he entendido más que los viejos, que los ancianos, porque he guardado. El salmista practicaba la obediencia de antemano, ¿no? Nos está diciendo eso. Y en el versículo 101, también, en el versículo 102 primero, también nos dice, no me aparté de tus juicios. O sea, el salmista está obedeciendo y conforme está leyendo, él está obedeciendo, pero está leyendo ¿para qué? Dice el versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. O sea, la lectura que hacemos implica que estamos obedeciendo y que leemos para seguir obedeciendo. Las dos cosas. Esto es interesante, ¿no? Porque la lectura y la meditación de la palabra ha de realizarse paralelamente con una vida obediente, ¿sí? Y también con el propósito de obedecer más, de continuar obedeciendo, ¿sí? Todo es con el propósito de seguir guardando la palabra. En este punto queda implícito que la vida de santidad va edificándose paulatinamente, lentamente va avanzando. Y que conforme vamos colocando ladrillos de crecimiento, otros están debajo de esos ladrillos ya. Y nosotros vamos edificando una barda de crecimiento espiritual en nuestra propia vida, no hablando alegóricamente como albañil. Entonces vamos colocando un ladrillo encima de lo que ya hemos aprendido, de lo que ya hemos entendido, de lo que ya estamos practicando, y vamos aprendiendo nuevas cosas y las vamos anexando. La barda va creciendo, ¿verdad? Si la persona no practica las enseñanzas que ya tiene, lo único que estará edificando es un muro de hipocresía. Eso es lo que estará sucediendo. O sea, ¿para qué quieres otros ladrillos? ¿Para qué quieres saber más? ¿Para qué quieres entender más si lo que tienes no lo practicas, si lo que tienes no lo haces? Sería en vano, sería como colocar los ladrillos sobre el aire, se van a caer los ladrillos. O sea, vas aprendiendo, sí, ya aprendí, ya me dijeron, ya me dijeron que es la lectura, que debo estar constantemente en la lectura, en la oración, pidiéndole a Dios, meditando la palabra, pero no lo hago. ¿Cuál es la siguiente lección? ¿Me la dice, por favor? ¿Y para qué la quieres saber? No te va a servir. Vas a edificar sobre el aire. Lo que vas recibiendo, ¿qué tienes que ir haciendo? Obedeciendo, edificando, practicando lo que voy aprendiendo. De otra manera no va a funcionar. ¿Para qué queremos otros ladrillos de santidad si los anteriores no están colocados aún? ¿Sí? Yo quiero que me enseñen, ya ven que siempre se complica eso en la escuela, dicen, no, lo que son los quebrados y la raíz cuadrada fue mi muerte. Yo he escuchado muchas veces esos comentarios, ¿no? ¿Sí? Entonces llega uno muy valiente diciendo, yo quiero que me enseñen los quebrados y la raíz cuadrada, ¿sí? Pero no sé sumar. Entonces, ¿puede aprender? No. ¿Sí me explico? No sé sumar y restar. No puedes aprender. Tienes que, los primeros pasos los vas aprendiendo y los vas colocando los ladrillos. No vamos a pretender aprender las cosas más profundas de la palabra de Dios si lo que entendemos ahora no nos ha transformado, no lo obedecemos, no lo practicamos, no nos ha funcionado, no nos va a funcionar, nos vamos a llenar la cabeza de humo nada más. En tercer lugar, la otra estrategia en el versículo 101, se trata de mortificar y aborrecer el pecado. La estrategia del salmista está considerando la necesidad
de darle muerte al pecado que queda en nosotros. Ahí en el 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies. En el versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, dice, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. O sea, no se puede caminar y avanzar en el camino de la santificación si nosotros conservamos o guardamos las prácticas pecaminosas y si no nos preocupamos por aborrecer el pecado que está en nosotros. Así es el asunto. El salmista dice, no, sí, he contenido mis pies. No, siempre me acuerdo de una persona de otra iglesia de Holanda también, ¿no? Entonces, siempre ahí, entonces, resulta que esta persona era miembro honorable casi de una iglesia, ¿no? Pero siempre tenía el problema de que se iba en lugar de tomar el camino recto, se iba al templo dando la vuelta, ¿no? Y curiosamente atravesaba la zona prohibida, la zona roja. Entonces, él luchaba contra ese pecado, ¿no? Pero su solución, ¿cuál era? En lugar de irse recto, siempre se iba por donde y pasaba por la zona roja a ver lo que no le convenía. Él no se apartaba, no contenía sus pies del mal camino, sino que se iba ¿por dónde? Por el mal camino. ¿Sí? Hemos escuchado muchos ejemplos, ¿no? En el caso de algunas mujeres, dicen, no, vamos a ir a la plaza, que voy a ir a codiciar un rato. O sea, no traigo dinero, no voy a comprar nada, nada más voy a ir a codiciar a ver qué veo, ¿no? Y los hombres iguales aquí en nuestra ciudad, tristemente en nuestra ciudad, ¿no? Me voy a ir, sí, voy a pasar, ¿a dónde vas? Voy al estadio, ¿no? Y en lugar de tomar el libramiento, se va y atraviesa la avenida Universidad después de las 9 de la noche, ¿no? ¿Para qué se va por ahí? ¿Por ahí queda el estadio? No queda el estadio por ahí. Es una zona que no debemos ir por ahí, ¿no? ¿Me explico? Entonces, no, al cabo no pasa nada, si nada más voy a pasar a ver. Estás destruyendo, ¿no? Si tú no mortificas y aborreces el pecado, ¿cómo crees que vas a luchar contra la concupiscencia, contra la codicia, contra el deseo pecaminoso? ¿Cómo vas a mantener tus ojos viendo lo recto? ¿Sí? Si te van los ojos, como siempre decimos, ¿no? Atrás de una escoba con faldas. Disfrace una escoba y póngale una minifalda y luego pásela así rápido. Las personas están acostumbradas, ¿no? Entonces, hay que mortificar y aborrecer el pecado. Si me alejé, contuve mis pies del mal camino y aborrecí todo camino de mentira, ¿no? Todo mal camino, el estilo de vida pecaminoso. La estrategia divina para una vida santa es que tratemos honestamente en contra de nuestros pecados. Si no tratamos honestamente contra ellos, no se va a poder. ¿Sí? Si estás escuchando y vas a seguir entrando en el internet, en las páginas prohibidas, recuerdo que había algunas personas que tenían problemas, ¿no? Porque abría su celular o su tablet, lo que sea, e inmediatamente se iba hacia lo que siempre acostumbra ver, ¿no? Préstame tu celular. ¡Ay, caray! Quema el celular, ¿no? Pues ¿dónde andaba? ¿Dónde estaba metido, no? No, si yo estoy buscando ser santo. No estamos siendo honestos. Tenemos que ser honestos, ¿no? La estrategia divina es que tratemos honestamente contra nuestros pecados, confesándolos, humillándonos, confesándolos delante de Dios, que nos limpiemos de toda inmundicia, dice Pablo, 2 de Corintios 7:1, limpiémonos de toda inmundicia, de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad, dice, en el temor del Señor. Si nosotros no ponemos freno a estas cosas, a estas inclinaciones, entonces luego vamos a venir el domingo, ¿no? a escuchar la predicación,
para poner más ladrillos, ¿no? Para seguir construyendo mi vida espiritual, mi vida cristiana, y vas a estar poniendo ladrillos sobre el aire, ¿no? Se van a caer. Hermanos, no podemos ser santos si nos lavamos el domingo con la palabra y luego toda la semana vamos a revolcarnos en el lodo, ¿verdad? ¿Se entiende la ilustración, no? No podemos ser santos si nos lavamos el domingo con la palabra y en la semana nos estamos bañando con lodo y con malos deseos y con la concupiscencia y dando lugar a la desobediencia, yéndonos por donde no debemos ir, caminando por donde no debemos caminar, viendo lo que no debemos ver. Pero el domingo estamos aquí, no, es que quiero ser santo. No quieres ser santo, no va a funcionar. ¿Me explico? Mortificando el pecado, ¿sí? Y apartándonos, aborreciendo el pecado, ¿no? Mortificándolo, aborreciéndolo, dando muerte. En cuarto lugar, la cuarta regla, ya hemos hablado de que debemos de tener la lectura y la meditación, obedeciendo y para obedecer, y mortificando y aborreciendo todo pecado. En cuarto lugar, en el versículo 102 encontramos que dice, no me aparté de tus juicios, de tus mandamientos, porque tú me enseñaste. Entonces, el cuarto paso, ¿no? en este proceso de beneficiarnos de la palabra, es que debemos orar suplicando la ayuda de la gracia y el poder de Dios para poder luchar en contra del pecado. El pecado es un enemigo más fuerte que nosotros. No podemos vencerlo más que por medio de la sangre de Cristo, más que por medio de los remedios preciosos que Dios nos da para combatir ese pecado, ¿verdad? Entonces, orando y pidiendo la ayuda de Dios, es el Señor mismo, dice, no me aparté de tus juicios, no me aparté de tu camino. ¿Por qué? Dice, bueno, no me aparté porque tú me enseñaste. Dios es el que enseña. Esta es la cuarta regla, ¿no? Vamos a orar e invocar el poder de la gracia de Dios, sabiendo que dependemos el 100% de que Él ilumine nuestras mentes, de que Él nos dé luz para comprender, nos dé el poder para obedecer. Y esto, no dejamos fuera de la ecuación el hecho de que nosotros somos responsables. Hay muchas personas que malentienden la gracia pensando, no, ya Dios me santifica, yo puedo ir por donde quiera, puedo pasar por el medio del lodo sin mancharme, puedo meterme al chiquero y no saldré oliendo a rayos y centellas, porque ya Dios me salvó. No, si andas en medio del chiquero y pasas en medio del lodo, te vas a manchar y vas a apestar. Segurito. Entonces, hay que orar para que Dios nos ayude sin dejar fuera de la ecuación el hecho de que nosotros somos responsables al 100%. Mucha gente se confunde con esto, pero hay que volverlo a señalar otra vez, ¿no? Dependemos el 100% de Dios para nuestra santificación y somos el 100% responsables de hacer lo que Dios nos manda. Las dos cosas son genuinas, las dos cosas son verdaderas. Dependemos, dice Pablo, yo he trabajado más que todos. Dice, bueno, no yo. Yo he puesto mi 100% y mire que Pablo ponía su 100 pasadito, ¿no? ¿Sí? Dice, bueno, no yo, sino la gracia de Dios obrando en mí, ¿no? Fortalecido con el poder del Señor. Dependemos totalmente del poder y de la gracia de Dios, aunque somos 100% responsables. Las dos cosas son ciertas. En este versículo 102, en la segunda parte, dice, no me aparté de tus juicios, pero no dice en alguna parte, no me aparté de tus juicios gracias a mí, gracias a mi inteligencia, ¿no? Gracias a lo grande que soy. No, dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste, porque tú me guardas, porque tu gracia me guardó, ¿no? El salmista le da al Señor la honra y la gloria porque Él pudo mantenerse en la senda de la santidad. Dependemos totalmente de Él, ¿no? Así dijo Pablo,
aunque no soy digno de ser llamado apóstol, bueno, en realidad sí soy apóstol, no que yo sea muy grande, sino que la gracia de Dios ha trabajado conmigo, ¿no? 1 Corintios 15:10, que ya parafraseamos, ¿no? Así fue entonces, esta es la estrategia. Uno dice, ¿qué estrategia siguió David, no? Y aquí cerramos en esta parte, este segundo punto, esta estrategia de la lectura y la meditación, de obedecer, obedeciendo para obedecer, de mortificar el pecado y apartarnos, aborrecer el mal, y orando por el poder de la gracia para la santificación. ¿A qué cree que le condujo a David? A la larga de practicar estas cosas, él pudo llegar a exclamar lo que usted escucha en el versículo 97. Cuánto amo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. O sea, si nosotros practicamos esta y seguimos esta estrategia, algún día vamos a poder exclamar con todo nuestro corazón, cuánto amo tu ley. Quizás ahora al ratito vamos a platicar más cosas de esto, ¿no? A través de este proceso llegó a obtener no solo, como estamos viendo, el amor a la santa ley de Dios, el amor a Dios mismo, pero vea usted en tercer lugar los beneficios y resultados de aplicar esta estrategia. Dice en el versículo 98, dice, me has hecho más sabio, y menciona 3 clases, ¿no? de personas. Me has dado sabiduría, ¿no? Es lo que está señalado ahí. Me has hecho más sabio, es lo que obtuvo que mis enemigos, como vamos a ver, que sus maestros, que los ancianos. Y dice también en el versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, ¿no? O sea, la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual para conducirnos correctamente, piadosamente en todo lugar, en todo tiempo, en toda ocasión. Entonces, obtuvo sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Vean ustedes aquí una referencia en Colosenses 1, donde el apóstol Pablo nos indica en el versículo 9, dice que oraba por los hermanos, por los colosenses, para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que fueran sabios y que tuvieran, ¿qué, hermanos? Que fueran sabios y que fueran inteligentes en sentido espiritual, por la inteligencia espiritual. ¿Y cuál es el propósito de esa inteligencia espiritual? Dice, pues para que anden como es digno, para que se conduzcan correctamente en este mundo, para que no se equivoquen, ¿sí? Para que le agrademos a Dios, no agradándole. ¿Agradándole a quién? A Dios, agradándole a Dios en todo y teniendo fruto en toda buena obra. O sea, si nosotros practicamos esta estrategia, va a ser algo maravilloso. Vamos a ser entendidos, vamos a ser sabios, vamos a aprender a andar como es digno en todo tiempo, fructificando y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Especialmente en el versículo 11, para la paciencia, para la tolerancia, dice. Es que no soporto, no te soporto, y se me acaba la paciencia cada 3 segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos obtenerla? Si nosotros practicamos lo que estamos escuchando. ¿Sí? Así vendrá la paciencia, ¿no? Para andar como es digno, para agradarle, fructificar, no permanecer en la esterilidad, y para que seamos fortalecidos para la paciencia y la tolerancia. Esta sabiduría e inteligencia espiritual le permitió al salmista hacer esta conclusión, esta conjetura en este salmo. Dice, con tus mandamientos, versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos.
Con la perspectiva cristiana, cada creyente puede valorar mejor su propia vida. Cada creyente tiene ese entendimiento que le va a permitir, si no, esta amistad no me conviene, ¿no? Esta relación no es correcta, voy a poner aquí un alto. La perspectiva de la Escritura, la perspectiva cristiana, todo creyente puede valorar mejor su propia vida y no caer en las trampas mediante las cuales el diablo cautiva y enreda a los incautos. Vámonos de reventón. No, es que no, yo no puedo porque mi religión me lo prohíbe, dicen algunos, ¿no? Entonces, no pasa nada, mira, total, aunque nosotros nos estemos destrampando y desparramando ahí, tú te quedas ahí, te compramos tu Coca o tu Seven y ahí, para que no crean que son las dos compañías, ¿verdad? Entonces, te compramos tu Pepsi, entonces, y ahí te quedas, no va a pasar nada, no va a pasar nada. No, vas a estar en medio de la tormenta. Lo más seguro es que si estás en medio de la guerra, pues te va a alcanzar un balazo, ¿verdad? Es lo más seguro. Entonces, con la perspectiva cristiana nos ponemos avispas, ¿no? Tratando de evitar las trampas, las tentaciones, las amistades, ¿sí? O sea, no, es que, dame permiso, mamá, voy a ir a la disco y aprovecho para testificarle, como siempre decimos, para testificar a mis amigos, ¿no? A mis compañeros. No, eso no es cierto, en la disco ni siquiera, hablas allá, gritas, que si quieres bailar. No, pues están echando ahí gritos, no, ni siquiera oyes, ¿no? Así como para decir, voy a ir a evangelizar a alguien ahí. No. O sea, debemos ser prudentes, ¿no? O sea, los enemigos del Evangelio son nuestros enemigos, ¿no? Y vemos que mucha gente, Cristo dijo, es algo rudo, ¿no? Pero dice que no recoge conmigo desparrama. Mientras los enemigos usan y despilfarran su vida olvidándose de Dios, el salmista aprovecha su vida para hacer tesoros en los cielos, ¿no? He sido más sabio. ¿En qué dedicas tu vida? No me... pues si ya la leíste una vez, pues ya con eso, ya, sí, déjalo, ya la leíste, ya es suficiente una vez. ¿Sí? ¿Cuántos libros leemos 2 veces? Es raro que leamos algunos libros 2 veces, ¿no? Pero la Biblia la hemos leído muchas veces. Y sin embargo seguimos escudriñándola y sacando el beneficio que está en ella, ¿no? Mientras los enemigos despilfarran su vida, nosotros estamos procurando avanzar en el proceso de la santificación. Como vamos a ver en el final, ¿por qué no avanzamos, no? A veces ocurre que no avanzamos. Vamos a dar algunos comentarios ahí. Por la prudencia y el entendimiento, los creyentes llegamos a escapar de muchos problemas y tentaciones que existen en este mundo, ¿no? Sí. Vamos a ir a robar un banco, ¿no? No, yo no puedo ir a robar, nada más nos acompañas, ahí te sientas, vas a acabar en la cárcel, ¿no? Sí. Recuerdo que en mi casa se oía muy seguido esa frase de el que entre lobos anda, a aullar se enseña, ¿verdad? Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, si te juntas con la banda de los Panchitos, dices, no, yo no soy de la banda, yo nomás paso por ahí, ni modo que les niegue estar ahí con ellos. No estoy en la banda de los Panchitos, pero ahí en la esquina, a la luz del foco ese que está ahí, nos estamos hasta las 2, 3 de la mañana, pero no, yo no soy de la banda, yo nomás estoy ahí con ellos. ¿Dónde vas a acabar? Vas a acabar en la cárcel junto con la banda de los Panchitos, ¿verdad? O los Tomahawk, como quiera ponerle ¿no? O sea, ellos son sabios para el mal. Su sabiduría es terrenal, animal, diabólica, ¿verdad? Los creyentes son sabios para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Ahora, dice que no solo más que sus enemigos, más que mis maestros, que mis enseñadores.
En el versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, ¿no? Muchos maestros de este mundo son sabios en su propia opinión, ¿no? Les invade la soberbia, les invade el orgullo. Su sabiduría es terrenal, su sabiduría es temporal, pero la sabiduría de los creyentes procede de una experiencia de salvación, procede de una experiencia de la comunión con Dios, es una sabiduría santificada. Entonces es una sabiduría obtenida a través de la comunión con Dios y de la palabra que permanece para siempre. Por lo tanto, no caminamos 1,20 m arriba del piso, ¿verdad? Pero tenemos una perspectiva diferente de la vida, lo cual nos protege acerca de lo que hacemos, lo que practicamos. ¿Sí? Somos más, aún si nuestro maestro de matemáticas es tremendo, ¿no? Pero y resuelve todo, pero si es una persona inconversa, siempre, aunque pueda resolver todos los enigmas aritméticos y matemáticos, no puede resolver el enigma más importante de su vida, ¿no? ¿Cuál es ese enigma? ¿Para qué vive? ¿Para qué existe? ¿No? Alejado de Dios perecerá a pesar de toda su sabiduría aritmética y matemática y todo lo que sigue, que ya no me lo sé. Entonces, ¿de qué le sirve si no vivió su vida correctamente? He rebasado a mis maestros, a mis enseñadores, más que los ancianos. Normalmente las personas ancianas, así como algunos de los que andamos por aquí, que ya rozamos los 40, ¿sí? Entonces, algunos se acercan y piensan, no, esta persona debe saber, las canas hablan, ¿no? Entonces, algunos quisiéramos tener, aunque sea canas, pero, entonces, los ancianos dicen, normalmente los ancianos hemos recorrido el trayecto de la vida, más que los niños, que los jóvenes, que los adultos, ¿no? Y en muchas ocasiones la experiencia ayuda para dar buenos consejos a los niños, a los jóvenes, aún a los adultos. Pero el salmista dice, ¿no? La sabiduría de Dios está todavía más arriba. Cuando tú hablas la verdad del Evangelio con las personas, con los niños, con los jóvenes, con los adultos y hasta con los mayores que nosotros, les estamos enseñando una palabra que rebasa los límites de este mundo. Les estamos enseñando acerca de la salvación, acerca de Dios, acerca de la vida eterna. Rebasa con mucho. Aunque la persona tenga mucha experiencia, ya hemos dicho, ¿no? Una persona que tiene larga vida separada de Dios, será un argumento en contra de la propia persona para tener más condenación. Viviste más años, tuviste más evidencia cada día, más testimonio de la bondad de Dios y no te volviste, no te convertiste, fuiste llamado, tuviste padres cristianos, enterraste a tus padres cristianos, sigues viviendo y sigues endurecido en tu corazón. ¿Qué esperará para ti sino lo más profundo de la condenación? Por tu duro corazón, por tu necio corazón. Aunque piense la persona, yo soy un anciano y yo sé mucho, ¿y qué me vas a enseñar tú si apenas tienes 64 años y yo tengo ya 85, te doy 10 y las malas ahí, pues me las darás en el billar, porque ahí se usa eso, ¿no? Pero tocante a la vida y a la salvación, no. Aunque seas muy, muy anciano, si no tienes a Cristo, ¿sí? No sabes nada de la vida. La persona más sencilla y más simple puede enseñarte, ¿no? Entonces, la palabra nos hace sabios, ¿no? La palabra de Dios. La palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando David estaba escapando de Saúl, ¿no? Llegó con aquel sacerdote, ¿cómo se llamaba? Se me está yendo su nombre. Bueno, el sacerdote Ahimelech, y le dijo, bueno, ¿no tienes unos panes? Y ya saben lo que ocurrió con los panes, ¿no? Dicen, sí, ellos se han guardado, se han hecho sus mentirillas ahí, pero bueno.
Y después dice, ¿no tienes por ahí una espada? No, dice, más que la espada con la que mataste a Goliat. Sí. Dice, ninguna como ella. Échamela para acá, ¿verdad? Y hermanos, la espada de la palabra ha matado a Goliat y matará a uno más grande que Goliat, ¿no? Al diablo le ha destruido y destruirá a todos los enemigos. La espada de la palabra es lo más maravilloso que tenemos, ¿no? Ninguna como ella, ninguna como la verdad de Dios. Si él hace sabios a los simples, entendidos, ¿no? A los que fuimos sacados de la basura. Y aprendemos de esta palabra como aquella mujer, ¿no? Que tenía esa intención siempre y se ponía a los pies de Cristo, María, ¿no? Marta era afanosa, servía también al Señor, pero se ocupaba de otras cosas menos importantes, y María había escogido la mejor parte, ¿no? A los pies de Cristo, aprendiendo de la espada, ¿no? Ninguna como esta palabra. No me voy a apartar de aquí, suelta la palabra, ¿no? Entonces, obtuvo no solamente entonces sabiduría más que los ancianos, más que los maestros, más que sus enemigos, pero ve este versículo 103 que siempre nos gusta esta parte. En el 103 dice, cuán dulces son a mis paladar tus palabras más que la miel a mi boca. ¿Cómo le suena este versículo? ¿Le suena a usted como que es una persona amargada por el cristianismo, amargada por el evangelio, amargada por la santa ley de Dios, amargada por la obediencia de los mandamientos? ¿A qué le suena este versículo? ¿Le suena a alguien que goza? ¿Le suena a alguien que disfruta? Sí, como cuando te está comiendo sus hot cakes con la miel y dice, ay, qué rica están estos. Está dulce, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿no? ¿Qué obtuvo el salmista? Capacidad para disfrutar y vivir la vida. Este es el cristianismo genuino, hermanos. No, nadie nos está matando, nadie nos está obligando, nadie nos está haciendo una llave así para obligarnos a, no, que vengas, que obedezcas, y nos traen ahí con una llave. No, ¿verdad? Estamos disfrutando verdaderamente la vida, viviendo, ¿sí? Dándole el honor y la gloria a Dios, guardando sus mandamientos, procurando santificarnos. La capacidad para vivir y disfrutar la vida, ¿no? Y en último lugar, obtuvo lo que ya vimos inicialmente en el versículo 97, ¿no? Andando en los caminos de Dios, de su mano, llegamos a la postre, a amar la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Empezamos lentamente y después ese amor se va incrementando, hasta que podemos exclamar como el salmista, cuánto amo tu ley, ¿no? Vamos a concluir con unos comentarios. En primer lugar, le pregunto, ¿puede usted decir lo mismo que el salmista, que ama a Dios, que ama su palabra? ¿Puede decir como el salmista que la palabra es el motor de su vida, que Él es su centro, que Dios es su centro? ¿Qué es realmente lo que le mueve a usted? Algunos dicen, no, yo no soy interesado, no es el dinero lo que me mueve, no es el materialismo. ¿Qué es realmente lo que le mueve a usted? No, algunos dirán, no, sí, me mueve Dios, ¿no? Bueno, le voy a preguntar, ¿cuánto tiempo pasa con la escritura, con la meditación? Para poder saber si realmente lo que le mueve es Dios, ¿no? La respuesta a esta pregunta nos va a orientar. ¿Cuánto tiempo pasa con la escritura? ¿Cuánto tiempo medita en ella? Ya hemos visto que quien ama a Dios pasa tiempo con Él a través de la comunión con su palabra. ¿Sí? Y la persona que pasa tiempo con Dios a través de la comunión con su palabra, la valora, dice en el versículo 127, vea por favor Salmo 119, 127, he amado tus mandamientos más que el oro, y que el oro más puro, ¿no? Que el oro afinado. ¿Sí?
Sí, quien pasa tiempo con la palabra, ama a Dios, y al mismo tiempo dice el versículo 163, aborrece el pecado, la mentira aborrezco y abomino. La vomito, ¿no? Tu ley amo. También el Salmo 119, 165 dice que los creyentes tienen mucha paz, los que aman tu ley, ¿no? Entonces, el tiempo que pasamos con la Escritura, en la meditación de ella, apropiándonos de ella, indica el tamaño del afecto y del amor que le tenemos a Dios. Y ya podemos ver que hay gran diferencia entre simpatizar y estar de acuerdo con lo que la palabra dice y amarla, ¿no? Es algo muy diferente. Amarla, meditar en ella, comprometerse a obedecerla en todo lo que diga, que gobierne mi vida. En segundo lugar, si se nos preguntara, ¿cuánto ama usted a Dios? Y lo ponemos en la forma de una encuesta, ¿no? Para hacerlo más interesante, una encuesta de opinión, ¿no? Le hacen a usted la pregunta, le ponen ahí los cuadritos, ¿no? Nada, poco, regular o mucho, ¿no? ¿Cuánto ama usted a Dios? Y la persona dice, no. ¿Dónde le tacharía? Donde dice mucho, ¿verdad? Ah, sí, porque sí, yo soy una persona, soy un cristiano y yo puedo contestar que sí, yo sí amo mucho a Dios. Entonces, mucho, es más, falta un quinto cuadrito, infinito, ¿no? Le pongo ahí. Y pudiéramos responder así, ¿verdad? Es una encuesta. Pero ¿cuál sería la respuesta si en realidad se nos examinara y se considerara que el amor de Dios se mide de acuerdo al tiempo que usted pasa con la palabra? Entonces, ¿qué vamos a poner? De acuerdo al tiempo que usted pasa con la palabra, se va a medir cuánto ama a Dios. No es por su expresión así inmediata, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿5 minutos a la semana? ¿15? ¿2 horas a la semana? ¿Media hora? ¿Cuánto? Usted puede contestar, ¿no? A lo mejor se iría en una revelación increíble, ¿no? Diciendo, no, yo sí amo mucho a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios, a su palabra, a estar en comunión con la palabra? ¿Cuál sería la respuesta si se considera entonces que el amor de Dios se mide de acuerdo al tiempo que usted pasa con la palabra? Esta segunda opción nos daría una valoración más acorde con la opinión divina. No exactamente, porque hay otras variantes y otras cosas que influyen, ¿verdad? Pero sí nos pone de manifiesto cuánto amamos. Quizás hasta saldría mejor valorado el YouTube y el Facebook en la encuesta para usted, ¿verdad? Porque al contrastar el tiempo del Face y el tiempo del YouTube, probablemente rebasarían al tiempo que usted pasa en comunión con Dios a través de la relación con su palabra. Qué terrible, ¿no? Yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo soy ministro, yo soy creyente, yo soy esto, yo sirvo. ¿Y cuánto tiempo dedica usted a Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? ¿Cuál es el resultado de la encuesta? ¿Nada, poco, regular o mucho? Así podemos medir nuestra aceptación delante de Dios, ¿no? En tercer lugar, pudieran darse 1000 razones para explicar los problemas de índole espiritual en la vida de los creyentes. Que si está medio frío, que si se está haciendo medio mundano, que si le cayó la depresión encima y le está derrotando, que si está medio adormilado. No aquí a la hora de aquí, porque ya sería todavía peor, ¿no? Si está medio adormilado aquí. Pero en su vida espiritual, ¿no?
Pudieran darse mil razones para explicarlo, pero casi siempre coincide en que estos problemas iniciaron o se derivaron del descuido o el abandono o una mala realización de las rutinas de lectura y oración. Uno no se derrumba de la vida cristiana así, nomás va cayendo y se cae. No es así. Normalmente lo que ocurre es que descuidamos este aspecto, ¿no? Como siempre decimos, no somos como los bereanos, no somos como deberíamos de ser, escudriñando si es así como dice el predicador, ¿no? A ver si es cierto. Entonces casi siempre tiene que ver con que hemos abandonado las rutinas, hemos abandonado la oración, hemos abandonado la obediencia. Entonces nuestra vida tiende a decrecer y tiende a enfriarse, a adormecerse y tendemos a empezar a hacer cosas y regresan, ¿no? Pensamos que no iban a vivir esos pecados, pero si no los matamos de una vez. Recuerda cuando hablamos de ese tema, ¿no? Que en sus campañas Josué llamó a los capitanes y tenían ahí a los enemigos y dijo: pónganles el pie encima del cuello, ¿sí? Vencidos, ¿no? Los amalecitas, hay que aplastarlos, hay que matarlos. ¿Sí? No, dijo Saúl, es que dejamos vivo a Agag y lo mejor del ganado para... ¿Sí? Porque lo codiciaron, ¿verdad? Lo codiciaron. Entonces, si descuidamos nuestras rutinas de lectura y oración, indiscutiblemente tendremos consecuencias en nuestra vida, ¿no? Realmente nunca podremos estar profundamente enamorados de Dios y su palabra si le damos a Dios solamente las migajas de nuestra vida, ¿no? ¿Qué le da usted a Dios? ¿Le dedica tiempo a Dios o le da las migajas de su vida? Hay que considerarlo, ¿no? Primera de Timoteo 4, por favor. En cuarto lugar, nos haría mucho bien seguir el consejo que Pablo le dio a este joven predicador que se llamaba Timoteo. En el capítulo 4 y en el versículo 13, como sabemos, le mandó a Éfeso a poner las cosas en orden, ¿no? Ahí en esa iglesia. Le dijo que ninguno tomara en poco su juventud. Esa es la parte que a veces nos acordamos. Pero aquí en el versículo 13 nos dice: entre tanto que voy, ocúpate, en la versión 60, ocúpate en la lectura. En la lectura de la palabra, claro, ¿verdad? Ocúpate en la lectura, en exhortar, en enseñar. No te descuides. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Este es el consejo para nosotros. Si usted se sintió que se le pisó algún callo, que está descuidando un poquito la lectura, escuche el consejo, ¿no? Escuche el consejo. Ocúpate en la lectura y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? O sea, no vamos a poder edificar un muro de santidad si lo que vamos aprendiendo, en lugar de irlo edificando, no lo hacemos. Es en vano seguir acumulando. No va a funcionar. No funciona así, ¿verdad? Los muros se construyen colocando los ladrillos, practicando así y colocando otros ladrillos más, y así hasta que vamos edificando nuestra vida de santidad, como una ilustración, ¿no? Persiste en ello. Y finalmente, Primera de Pedro 4. También el apóstol Pedro advirtió a los creyentes que estaban padeciendo persecución y les dijo que no se avergonzaban si estaban padeciendo como cristianos, que era necesario que el juicio de Dios comenzara primero por la casa de Dios, ¿verdad? Entonces dice Primera de Pedro 4:17,
Dice, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, aquí es donde viene el comentario, ¿no? O sea, ya hemos estado tratando duro con nosotros como creyentes para que no descuidemos nuestra dedicación, nuestro tiempo de lectura, nuestro tiempo de oración. Pero las personas que no son creyentes, las personas que están buscando el camino, las personas que están buscando la salvación, considera esto, considéralo, dice el versículo 17, sí, que el juicio comienza con la casa de Dios primero. Dice, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Tú solamente no practicas la lectura, tú solamente no estás practicando la oración, estás alejado de Dios, estás en un grave peligro de caer en destrucción repentina. Si sales de este mundo, si mueres sin estar reconciliado con Dios, sin estar reconciliado con Cristo, o sea, la expectativa es de un horror que se apoderará de los enemigos de Dios, ¿no? Un horror eterno. Entonces, nos examinamos a nosotros, ¿no? Si así trata Dios con sus hijos, ¿sí? ¿Qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y versículo 18 continúa la misma ilustración. Si el justo con dificultad se salva, a través de padecer, a través de ser probablemente disciplinado, enderezado en su vida, ahora, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Este es un comparativo que está diciendo para las personas que aún no se han reconciliado con Dios por medio de Cristo. Les está empujando, les está impulsando, les está diciendo, o sea, si Dios trata de esta manera con los creyentes, ¿qué esperas que va a hacer contigo? Que estás indeciso, que estás divagando, que estás pensando, decidiendo si sí, si caminas, si no caminas, si obedeces, si no obedeces. Entonces, ¿cómo le irá a quienes no obedecen el Evangelio? ¿Dónde quedará el incrédulo y el pecador? Necesitas, ¿no? Venir a Cristo urgentemente, ¿no? El propósito de que Dios haya establecido iglesias es que la iglesia va a ser usada para predicar y para vivir el Evangelio a fin de que los hijos de Dios sean traídos y aprendan a vivir junto con los otros creyentes y nos acompañemos en el peregrinaje hasta nuestra salida hacia el cielo, ¿no? Entonces, pues, oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu palabra, rogamos que nos ayudes a examinar nuestra propia vida y nos ayudes a humillarnos y arrepentirnos delante de ti por los pecados que hemos cometido al descuidar, al no aprovechar todas las oportunidades que tenemos para la obediencia, para la lectura, para el testimonio de tu evangelio, de tu verdad. Queremos que nos ayudes, Padre, queremos que sigas morando en medio de tu iglesia y queremos que tú sigas avivando nuestras vidas, nuestras familias, nuestra vida personal. Ayúdanos, Señor, a no ser un tropiezo en medio de tu pueblo, sino que procuremos cada día, Señor, cada día aprovechar la lectura de tu palabra y el tiempo de oración, el tiempo de obediencia. Redarguye, Padre, el corazón de aquellos que están caminando equivocadamente y ayúdales a regresar a la obediencia, Señor. Y pedimos, Padre, por la salvación, por el progreso de tu reino y de tu causa, que persuadas a aquellos que están en búsqueda de la salvación, Señor. Que tu Hijo Jesucristo sea el objeto de su fe y que sean ayudados por tu poder y tu gracia para creer, Señor. Te agradecemos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.